Bueno, hoy tengo un mensaje que se llama que se haga tu voluntad. ¿Cuántos aquí quieren hacer la voluntad de Dios? Levanten su mano. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Muy bien. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Ayer, cuando terminé el mensaje anoche, no quedaron muy convencidos muchos. Porque es muy fácil decir. Es muy fácil decir yo quiero hacer la voluntad de Dios. Hasta que estamos en medio de la voluntad de Dios y nos damos cuenta que no es tan sencillo como nosotros queremos. A lo largo de la vida nosotros vamos tomando decisiones. En algunas ocasiones debemos tomar decisiones que van a traer efectos positivos y otros negativos en nuestra vida. Y es ahí donde necesitamos la dirección de Dios. Es ahí donde necesitamos que Dios verdaderamente hable a nuestro corazón, que Dios nos guíe, que estemos en la voluntad de Dios, que esas decisiones sean parte de la voluntad de Dios. Porque si no, las cosas no nos van a salir como nosotros quisiéramos que nos salieran. Porque cuando nosotros, lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos, los proyectos de vida, todo lo que deseamos está en la voluntad de Dios, va a tener el respaldo, la bendición, y las puertas se van a empezar a abrir de par en par, porque son parte de la voluntad de Dios. Pero cuando las cosas no son parte de la voluntad de Dios, vamos a chocar con un muro, y duele, y va a ser duro traspasar ese muro, porque estamos luchando contra algo que Dios dice no. Contra algo que Dios dice no, por lo menos por ahora. Quiero que leamos la palabra de Dios en el libro de Mateo, versículo 26, o más bien el versículo, capítulo 26, versículo 39, dice la palabra de Dios. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo que se haga tu voluntad, no la mía. Quiero comenzar hablando acerca de lo que es la voluntad. El Señor Jesús nos dice aquí, Señor, sin embargo, que quiere decir, a pesar de todo, quiero que hacer o que se haga tu voluntad. ¿Cómo se sentiría usted si a usted el día viernes le dicen, usted hoy va a ser traicionado por sus amigos? Para la noche a usted lo van a acusar falsamente, lo van a someter a un gran interrogatorio y lo van a acusar de toda clase de cosas que son falsas. Luego usted pasará un proceso donde lo van a humillar, lo van a avergonzar, donde usted en ese proceso lo van a latigar, le van a poner una corona de espinas que le va a sangrar. Después de eso, lo van a poner en la cruz. Le van a poner unos clavos de más o menos unas 4 pulgadas en los brazos, en las manos y en los pies. Y no solo eso, no ha terminado, sino que también después le van a traspasar un costado con una lanza y va a morir en agonía. ¿Cómo se sentiría usted si le dijeran eso hoy? ¿Usted qué haría? Usted diría, sí, Señor, que se haga tu voluntad. Mentira. Saldríamos corriendo. Eso fue lo que pasó con Jesús en este momento. Él está orando en el huerto de Getsemaní. Él ya sabe lo que viene. Él ya sabe que lo van a traicionar sus amigos. Él ya sabe el sufrimiento que él va a venir, que va a sufrir durante unas horas, lo que él va a vivir durante unas horas. Y él mismo dice, Señor, si fuera posible, si hay otra manera de que la humanidad sea salva, de que la humanidad sea rescatada, que no sea que yo tenga que pasar por todo eso, Señor, si hubiera otra manera. Pero al final dice, pero que no se haga lo que yo quiero, lo que tú quieres, se haga tu voluntad. Jesús es el Hijo de Dios, pero mientras estuvo en esta tierra, era un ser humano como usted y como yo. Tenía el miedo en ese momento. Él sabía lo que venía y estaba buscando otra salida, estaba buscando otra alternativa para lo que él iba a sufrir. No es tan sencillo hacer la voluntad de Dios. No es tan fácil. Usted dice, todos decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios, y nos viene sufrimiento, nos viene dolor, nos vienen lágrimas, días de oscuridad, nos vienen momentos duros y difíciles, y entonces protestamos.
¿Por qué, Dios, si yo te amo? ¿Por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué permitiste que esto pasara en mi vida? Señor, ¿por qué permitiste que esto me aconteciera? ¿Por qué permitiste que llorara? ¿Por qué esas noches de soledad y de lágrimas? ¿Por qué permitiste todas estas situaciones duras, difíciles en mi vida? Si tú, Señor, me amas. Y entonces el Señor nos dice a nosotros: hijo, porque es mi voluntad que usted pase por ahí, porque yo quiero que sufras. Mira lo que está diciendo el Señor Jesús al Padre: Señor, si es posible, Señor, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. En otras palabras, aquí el Señor sabía que iba a pasar un momento de sufrir. Y es contradictorio que nosotros tengamos un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios que nos bendice y sin embargo desee que usted y yo pasemos por un momento o tiempo de sufrimiento. Parece totalmente contradictorio. Parece que no es el mismo Dios. Es por eso que en este tiempo, en este momento, muchos cristianos es donde salen corriendo, huyen, se desesperan, abandonan los caminos de Dios, abandonan la voluntad de Dios, abandonan todo lo que Dios tenía, porque ellos no soportaron aquel tiempo de sufrimiento, no soportaron ese tiempo de prueba, no soportaron ese momento duro que iban a pasar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado alguna vez así? ¿Cuántos algunos fueron tentados a dejar todo abandonado y huir? Quizás todos aquí en algún momento, eso me incluye a mí, que en algún momento de dolor, de sufrimiento, estuve tentado a salir corriendo. Y muchas veces esto suena totalmente difícil de comprender. ¿Cómo un Dios de amor, cómo un Dios de bondad va a querer que yo sufra? ¿Cómo Él lo va a desear? Dice una definición de lo que significa voluntad, dice que es una actitud de decidir. Pero también la etimología o la raíz de la palabra voluntad viene del latín voluntas, que significa querer o desear. En otras palabras, la voluntad significa algo que yo deseo, algo que yo quiero. Entonces, si pudiéramos traducir lo que significa la voluntad de Dios, es hacer lo que Dios quiere hacer. Entonces viene aquello que dice: ¿cómo puede Dios desear que yo sufra? ¿Cómo puede Dios desear que yo tenga estos momentos de oscuridad, estos momentos duros, difíciles en mi vida? ¿Cómo Dios en el cielo puede desear que estas cosas le pasen a un hijo? Entonces es donde nos encontramos en el dilema de la voluntad de Dios. Porque la mayoría de nosotros, cuando pensamos en voluntad de Dios, estamos pensando solamente en éxito, estamos pensando en prosperidad, estamos pensando en un paraíso hermoso como el de Adán y Eva, donde tenemos todo muy bonito, los pajaritos, las flores de colores, y pensamos que esa es la voluntad de Dios. Pero se nos olvida que la voluntad de Dios, amén, siempre será lo mejor para nosotros, aunque en el presente no lo entendamos, aunque en el presente no lo comprendamos. Y eso, Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, estaba en un momento duro, en un momento difícil. ¿Cómo el Padre podía permitir que su Hijo amado, su único Hijo Jesús, fuera y deseara que Él sufriera en la cruz del Calvario? ¿Cómo Padre amoroso podía desear que su hijo fuera crucificado, humillado, avergonzado y maltratado en esa cruz del Calvario? Qué difícil suele entenderlo. Es por eso que el mayor conflicto que nosotros los cristianos vivimos es la voluntad de Dios. En mi concepto, es más duro hacer la voluntad de Dios que la misma lucha que libramos del espíritu contra la carne. La carne, de vez en cuando podemos dominarla, un poquito a veces podemos dominarla, y aún sin embargo nosotros somos cristianos y aún así a veces luchamos con la carne. Y si no, que lo diga, bueno, tal vez usted está en algún lugar o está en una parada de buses y por allá está un escándalo de música y usted quiere comportarse como un gran cristiano espiritual, pero la pierna empieza la pierna empieza a ceder, ¿verdad? Porque está oyendo la música. Y la pierna empieza a ceder y usted, te reprendo. Porque lo que medio podemos controlar la carne.
Pero la batalla más dura en realidad que usted y yo libramos en nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios quería llevarlo a la cruz, que sufriera. Claro, había un propósito de por qué quería que pasara eso, pero en ese momento Dios quería que pasara eso. Dios quería que su Hijo Jesús fuera a la cruz, pero Jesús dice, si fuera posible que de mí pase esta copa. Jesús quería otra cosa. Y esta es la gran batalla. Dios quiere algo para mi vida, pero yo quiero otra cosa. Dios quiere que yo vaya al sur, pero yo quiero ir al norte. Y esta es la gran batalla nuestra, someternos a la voluntad de Dios, porque normalmente la voluntad de Dios va en camino contrario a la voluntad nuestra. Por eso es que Dios ve que nosotros tenemos o hacemos mucha resistencia a su voluntad. Nos cuesta montones someternos a la voluntad de Dios, porque simplemente nuestros caminos van por diferentes lugares. Y si Jesús, el Hijo de Dios, en este momento está deseando ir para otro lado, mientras Dios dice, no, tú vas para el Monte Calvario, y Jesús dice, no, yo quiero ir a otro lugar. Quita esta copa de sufrimiento de mí. Yo no quiero pasar por ahí, Dios. Yo no quiero pasar por la cruz. Yo no quiero terminar en el Calvario, Padre. Entonces nos damos cuenta de que la lucha más difícil que vivimos nosotros los cristianos en realidad es hacer la voluntad de Dios. La mayoría de las veces porque no podemos entenderla, porque no podemos comprenderla, porque en nuestra mente finita o en nuestra mente tan pequeña nos es imposible comprender situaciones como estas, de que como el Padre Celestial va a querer que yo sufra, va a querer que yo pase por momentos angustiosos, va a querer que yo tenga dolor en mi corazón, va a querer que yo pase por una crisis familiar, matrimonial, una crisis económica, una crisis en cualquier área. Y entonces nos demuestra que una de las cosas más difíciles que podemos entender usted y yo es hacer la voluntad de Dios. Tanto es así que por eso es que en los procesos, en los tiempos de prueba, en los tiempos en que estamos pasando por un proceso, lo primero que queremos hacer es salir corriendo, dejar todo abandonado y huir. Porque Dios me tiene en medio de su voluntad, pero yo quiero ir para otro lado. Mientras Dios me lleva al sufrimiento, yo quiero ir a lugares de refrigerio. Mientras Dios me tiene en un lugar donde estoy llorando en días de oscuridad y soledad, yo quiero irme a un lugar de reposo, a un lugar de tranquilidad. Y ese es el combate entre Dios y yo te quiero por allá, pero Dios, yo quiero ir por este lado. Y se nos hace difícil, muy difícil, hacer la voluntad de Dios. Yo tengo 31 años de conocer a Cristo. Y en 31 años de conocer a Cristo, usted me dice hoy día que yo ya acepto la voluntad de Dios, así como viene, mentira. A veces Dios me pone cosas que yo tengo que ir hacia allá, pero yo quiero ir hacia allá. Totalmente. Pero hijo, es por aquí, pero yo que quiero ir por allá. Es que aquí hay lágrimas, aquí hay dolor, aquí hay sufrimiento, aquí hay prueba. Pero Dios dice, y uno dice, perdón, yo quiero irme por acá, porque aquí hay confort, aquí no hay problemas, aquí no hay dificultades, aquí voy a estar tranquilo. Y entonces es aquí donde nos damos cuenta de que la voluntad de Dios es sumamente difícil de cumplir. Someterse a ella es muy difícil de cumplir. Pero una cosa tenemos que entender usted y yo de la voluntad de Dios: no hay nada en este mundo que tome a Dios por sorpresa. Ningún problema que usted esté pasando, ninguna situación que usted pase fue sorpresa para Dios. Es más, le voy a decir, algunas de esas cosas que usted pasa duras y difíciles no fueron sorpresa. Voy más allá. Dios planeó que te pasaran exactamente como te están pasando. Dios planeó esos días de llanto, de soledad, esos días de dolor, esos días difíciles. Los planeó exactamente así para ti. Es ahí donde nos quejamos. Por eso cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos en ese momento duro de dolor, de lágrimas, de soledad, de oscuridad, empiezan a salir de nuestra boca frases como: Dios no me ama. Si Dios me amara, no hubiera permitido que eso pasara en mi vida. Si Dios me amara, no hubiera permitido que yo pasara por esta situación. Es que Dios no me ama. Es que Él, según la
seguramente me está castigando. Y un montón de frases sin fundamento que nosotros decimos porque desconocemos, somos ignorantes de los planes de Dios, porque desconocemos absolutamente cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y por eso es que decimos esas frases que no tienen ningún fundamento. ¿Cómo vamos a decir Dios no me ama cuando estamos en medio de la situación, de la prueba? ¿No demostró por usted en la cruz el más grande acto de amor que se le puede dar a alguien? Entregar a su propio hijo para rescatarnos del infierno. Entonces, ¿por qué dudamos de que Dios nos ama? ¿Por qué dudamos de todas esas cosas? ¿Por qué sacamos todas esas frases sin fundamento en los días de oscuridad, en los días difíciles, en los días duros? Porque desconocemos, porque somos ignorantes de los planes de Dios. ¿Qué debemos entender de la voluntad de Dios? Hay 5 cosas que necesitamos entender de la voluntad de Dios. La número 1 es que la voluntad de Dios, por más duro el tiempo que usted y yo estemos pasando, es siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y siempre será así, aunque sea algo contradictorio, algo que no tiene entendimiento en el presente. Siempre será lo mejor para sus hijos. Número 2, Dios nunca revela sus planes con detalle. A nadie le dice, ni nadie le da una explicación y le dice, mira hijo, estése tranquilo, vas a pasar unos 3, 4, 5 meses llorando y sufriendo y queriendo huir, pero no te preocupes, si aguantas los 5 meses, viera lo que te tengo al final. Dios a nadie le da explicaciones. Usted se acuesta a dormir hoy y mañana usted se levanta y está en medio del desierto. Porque las situaciones que vienen a nuestra vida son imprevistas. Dios nunca nos advierte, nunca te dice, hijo, prepárate, porque mañana te vas a separar en tu matrimonio. ¿A alguien se lo ha dicho? Prepárate, porque mañana vas a sufrir una pérdida. ¿A alguien se lo ha dicho? A nadie. Dios no da detalles de su plan. Dios no da detalles de los planes que Él tiene para nuestras vidas. Él simplemente nos dice, nosotros simplemente tenemos que creer que es algo bueno para nosotros. Pero Él nunca da detalles. Número 3, nadie en el presente, escuche, en el presente entiende los planes de Dios. Nadie, ninguno puede entender. ¿Quién me puede decir usted por qué? ¿Usted entiende por qué está pasando lo que está pasando? No, es difícil entender. Nadie lo entiende en el presente. En el futuro, cuando usted salga del desierto, entenderá y dirá, ahora entiendo. Si yo no hubiera pasado por esto, nunca hubiera tenido esto, o nunca hubiera llegado a esto. Pero en el presente nadie lo entiende. Yo llevo 31 años preguntándole a Dios y no me da una respuesta. Me dejó en visto. Todavía no me da una respuesta. No me ha dicho nunca. Cuando yo le digo, para nada. Número 4. Él no espera que usted entienda por qué Él permitió eso en su vida. Él lo que espera es que usted confíe de que Él sabe lo que hace. ¿Escucha? Él no espera que usted lo entienda. Él no espera que usted sea un erudito bíblico, un teólogo, y trate de descifrar los misterios de Dios. Él solo espera que usted confíe que Él sabe lo que está haciendo. Y esa es nuestra gran confianza. Y número 5, es que la voluntad de Dios tiene 2 formas. Una, la voluntad escrita, que es la que ya está escrita en su palabra. Lo que Él desea, la voluntad de Dios para la humanidad en cuanto a su comportamiento y su conducta. Pero hay una voluntad de Dios que es la que se desarrolla día a día. Es la que todos los días tenemos que levantarnos creyendo y confiando en que Dios me va a sostener, que Dios me va a ayudar, que Él va a estar conmigo para yo poder pasar este desierto, que Él va a estar conmigo y me va a dar la fortaleza y la sabiduría y los medios y las herramientas para yo salir de mi situación. Esa es lo que la confianza nuestra, que nosotros tenemos que ver. Por eso, todo
La voluntad de Dios, cuando leemos en la Biblia de personajes que Dios hizo cosas grandes en sus vidas, suena muy bonito. Pero el mayor obstáculo para que Dios cumpla sus planes siempre será nuestra propia voluntad. Porque es la que no quiere someterse a la voluntad de Dios. A medio camino queremos huir. Queremos dejar todo abandonado. Cuando aceptamos la voluntad de Dios, una vez que la aceptemos, escuchen, una vez que la aceptemos, por más dura, por más difícil que sea, hay tres cosas que Dios quiere de nosotros. Una vez que usted ya aceptó su voluntad, Dios quiere tres cosas. La número uno, confianza. Tienes que confiar en Él, de que Él es un Dios bueno y justo, y que Él no te va a destruir, no te va a dañar, que simplemente lo que estás pasando es un momento de sufrimiento momentáneo, pero no es para toda la vida. Tarde o temprano Él te va a sacar de ahí, tarde o temprano saldrá de ahí, y Dios es un Dios bueno y justo y desea lo mejor de nosotros. Número dos, cuando hayas aceptado la voluntad de Dios, tienes que tener obediencia a lo que Él quiera y desee para tu vida, aunque no lo entendamos y aunque sea difícil de asimilar. Tienes que obedecerle. Y número tres, sumisión, que es aceptar sus planes y entender que yo voy a hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Entonces, Dios tiene un plan. Hay algo que Él está diseñando para usted y para mí, que en el presente nos cuesta entender. La voluntad de Dios en el presente es muy, pero muy difícil de comprender. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Él los conoce porque Él los diseñó, afirma el Señor. Planes de dolor, de tristeza, no, ¿verdad? Dice de bienestar. Ese es el fin del cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro, no dice un presente. En el presente a veces hay dolor, pero el plan de Dios no termina en tu presente. El plan de Dios termina más adelante, en el futuro, con bienestar, con un plan diseñado por ti para Dios bendecirte y ayudarte. Aquí vemos entonces tres cosas que nos tienen que hacer vivir confiados en la voluntad de Dios. Uno, que Él sabe lo que hace. Dos, que sus planes son para bien. Y tres, que el resultado final no lo veremos en el presente, lo veremos en un futuro. Quiero hablar en segundo lugar de la voluntad, o cuál voluntad sigo. ¿Cuál de las dos voluntades sigo? ¿La voluntad de Dios o mi voluntad? Jesús estaba en este momento crítico, estaba luchando. Hago la voluntad de Dios, la acepto, voy a la cruz, sufro, o me escapo, que Él mismo se lo pidió a Dios, si puede pasar esta copa de sufrimiento de mí. Había dos voluntades en este momento. La típica lucha que usted y yo vivimos todos los días, mi voluntad contra la voluntad de Dios. Es la batalla que nosotros vivimos todo el tiempo. Y esta lucha a veces se vuelve complicada. A veces nosotros desesperamos. En momentos de dificultad siempre tratamos de encontrar una puerta de emergencia donde la que podamos huir, escaparnos. Y sabes, hay creyentes que Dios tenía planes grandísimos, hermosos para ellos, y lo echaron a perder todo, porque encontraron una puerta de emergencia para huir. No soportaron esperar hasta ver el final de bienestar, el final que Dios tenía para sus vidas, un final de bendición. No pudieron esperar. Hay un caso en la Biblia, en Ruth capítulo 1, versículo 1 dice: en los días en que los jueces gobernaban Israel, escuche, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemi.
Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron de Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech, y Noemi quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemi quedó sola, sin sus dos hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemi se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo de Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemi y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Aquel hombre Elimelech. Había escasez, dificultad, aridez en la tierra donde estaba. Entonces tomó una decisión: me voy a llevar a mi familia a otra tierra, porque en otra tierra posiblemente me va a ir mejor. Abandonaron la tierra donde estaban, no confiaron en Dios, no esperaron los planes de Dios, no esperaron que Dios trajera bendición y fruto a su tierra, así que se fueron, creyendo que esa era la salida, una puerta de emergencia. Ante la crisis, ante la escasez, ante la dificultad, y no poder esperar que Dios termine sus planes en mí, siempre hallamos una salida de emergencia, que creemos, entre comillas, que es la solución, pero no es la solución. Así que Elimelech se llevó a toda su familia a la tierra de Moab. Oh sí, encontramos solución. ¿Qué pasó entonces? Resulta que al cabo de 10 años que estuvieron en una tierra extraña, las cosas no mejoraron, estaban peor. No solo eso, en ese transcurso ella perdió, o Elimelech murió, y murieron sus dos hijos. Entonces la esposa de Elimelech, Noemi, dice que entonces escuchó que en su tierra natal, de donde habían salido, empezaron a haber buenas cosechas, cosa que ellos no supieron esperar, y regresaron a su tierra. Pero cuando regresaron a su tierra, ya llevaban 3 pérdidas: el padre y 2 hijos, porque ellos no supieron esperar al tiempo de la cosecha, porque no supieron esperar al final de lo que Dios tenía para sus vidas, porque no pudieron esperar que Dios iba a traer cosechas a su tierra, y tomaron una puerta de emergencia, tomaron una salida que en apariencia les iba a dar mejor vida, mejor calidad de vida, y resultó que les salió peor. A lo mejor, si se quedaban en esa tierra donde no habían cosechas, Dios los iba a sostener. Dios de una u otra manera los iba a ayudar a pasar ese tiempo de escasez hasta que volvieran las cosechas. Pero no lo hicieron. Y la gran tentación de nosotros siempre será huir por la puerta de emergencia. Siempre. Hay gente que yo conozco que cuando va a un cine, a un auditorio, en cualquier lugar que va, se sientan cerca de la puerta de emergencia. Viven con temor de que algo pueda pasar, y siempre están sentados cerca de la puerta de emergencia. ¿Cuántos cristianos siempre están sentados cerca de la puerta de emergencia? Si las cosas no son como yo quiero, a correr. Busco otra salida, otra solución a mis necesidades, otra solución a mis problemas. Noemi encontró una puerta de emergencia y se fue. Es que aquí en mi tierra no hay prosperidad, el negocio no está funcionando, en el trabajo no me dan aumento, estamos pasando un tiempo difícil en el matrimonio, estamos pasando un momento difícil en el negocio, estas cosas no me están saliendo como yo quería. Busquemos una puerta de emergencia, dijo Elimelech, y la tomó y se llevó a su familia. 10 años después regresa al lugar donde Dios la tenía, pero con 3 pérdidas: el esposo y los 2 hijos. Murieron. Una decisión desacertada, porque no entendieron la voluntad de Dios, porque no entendemos que a veces usted y yo estamos donde Dios quiere que estemos. Una vez
Estaba yo en una situación, mi familia, estábamos en la familia, en una situación muy difícil, muy complicada. Y mi oración a Dios era: Padre, sácame por favor de esto. Señor, sácame de esta situación. ¿Y sabe qué? Dios me contestó. No, pero no de esa forma que usted cree que me sacó. No. Dios me contestó y me dijo: hijo, ¿por qué me pides que te saque de donde yo te quiero tener? ¿Tú me quieres tener aquí, Señor? Sí, ahí te quiero tener, porque en ese desierto te estoy formando. En este desierto te estoy preparando. En este desierto estoy sacando de ti un montón de cosas que no me agradan. En este desierto estoy trabajando en tu vida. En este desierto estoy haciendo cosas en ti. Entonces entendí que nunca más debería pedirle a Dios: sácame de aquí. Sino era: fortaléceme para seguir aquí. Dame fuerzas para seguir aquí y poder llegar al final y ver tus planes de bienestar. Así que, hermano, te voy a decir algo. Si estás tentado a huir, equivocado. ¿Sabes lo que te pide Dios? Es: aguanta. Aguanta. Pero pastor, es que es muy duro, muy difícil. Dios lo sabe y lo entiende, pero pídele fuerzas para llegar al final de la historia. José, del momento en que José fue vendido al momento en que fue gobernador de Egipto, pasaron 13 años. ¿Cómo se sentiría usted si sus propios hermanos lo venden a usted y con la platilla se van al estadio o al cine? Y cuando usted lo vende como esclavo y lo tiene haciendo los quehaceres en la casa de Potifar, viene la esposa de Potifar, una mujer malvada, promiscua, y lo acusa falsamente de que él quiso abusarla, y lo meten inocentemente a la cárcel. Y estando en la cárcel conoce al panadero y al copero del rey. Al panadero, mediante un sueño, se le dice que va a morir, pero al copero se le dice mediante un sueño que va a ser restituido en el palacio. Un tiempo después sucede exactamente así como José lo había soñado. El copero es restituido y le dice al copero: cuando estés en el palacio, por favor acuérdate de mí para que me saquen de aquí. Y el copero es restituido. ¿Y qué cree que pasó? Al copero se le olvidó. Se le olvidó José. Y pasó más tiempo en la cárcel. 13 años. 13 años. ¿Usted cree que José no quiso encontrar puertas de emergencia? ¿Usted cree que mientras él estaba en la casa de Potifar siendo humillado y avergonzado como un siervo, mientras estaba en la noche, no planificó hacer un hueco en el suelo, escaparse en la noche, o buscar un método de cómo puedo huir de este lugar? ¿Sabe por qué José fue nombrado gobernador de Egipto? Porque aguantó. No era un hombre muy súper espiritual, no era un gran líder, no era un gran predicador o alguien que usted y yo creeríamos, entre comillas, que tiene habilidades para soportar. Era un muchacho con 17 años cuando lo vendieron, pero aguantó. Y porque aguantó, pudo ver el plan de bienestar que Dios tenía para su vida. Y de un momento a otro, ¿escuchan? Porque así es Dios. Así como Dios te mete en un desierto sin avisarte nada, te saca de un desierto sin avisarte nada. Y de un día para otro, José estaba en la cárcel como todos los días. Ahí estaba como todos los días José. Y recibe una llamada telefónica. Del palacio llamaron al jefe de los carceleros: por favor, dígale a José que si puede venir al palacio. Y llevan a José. Y era para interpretar el sueño del faraón. Y José, yo le había dado un don, el don de interpretar sueños. E interpreta el sueño del faraón. Y la respuesta que encontró el faraón dice entonces: José,
que se vaya a bañar, cámbienle las ropas. Y trajeron a Josué ya bañadito, porque imaginen lo que era estar en una cárcel sin cambiarse ropa, quién sabe cuántos años, sin posibilidad de bañarse y muchas cosas. Y lo cambian, viene el palacio bien mudadito, y entonces el faraón da la orden. De hoy en adelante, este hombre se convertirá en el gobernador de Egipto. No habrá nadie, él será el más grande de Egipto después de mí. De un día para otro, de un día, así como Dios nos mete sin avisarnos en problemas, Dios sin avisarnos también nos saca de los problemas. ¿Por qué? Porque José aguantó, soportó el desierto, le pidió ayuda a Dios mientras estaba en el desierto. Dame fuerzas, Padre, ayúdame a soportar la prueba, porque yo quiero ver tus planes de bienestar. David, a los 17 años, David fue ungido como rey. ¿Qué pasaría si usted lo unge? Viene un profeta y le dice: usted, venga para acá, vamos a ungirlo. Usted se va a convertir en el rey de Israel. Y lo unge. Y David estaba: mañana estoy en el trono. Y mañana me voy a sentar ahí en el trono. Pero resulta que no era mañana. Del día que David fue ungido al día que se subió al trono de Judá, que fue primeramente en Judá donde se sentó, pasaron 13 años. En 13 años tuvo que aguantar a un rey envidioso que lo odiaba, que lo perseguía. Vivió en cuevas, escondido y refugiándose durante 13 años. Y no solo eso, tuvo la tentación y la oportunidad de una puerta de emergencia, porque en una de esas que David estaba escondido en una cueva, el rey Saúl, un hombre que lo odiaba y quería matarlo, entró a dormir en la cueva. Y los amigos de David le dijeron: mátalo, esta es tu oportunidad. Cuando si David mataba a Saúl, se acababa el problema. El hombre que lo odiaba, el hombre que lo perseguía, moría. ¿Saben qué dijo David? No. ¿Cómo yo voy a tocar al ungido de Jehová? Y no lo hizo. Tuvo la oportunidad de una puerta de emergencia, pero dijo: no, yo quiero llegar hasta el final para ver los planes de bienestar que Dios tiene para mi vida. Y lo hizo. Y al cabo del tiempo determinado, David siente en su corazón un día que tenía que ir a Judá. En aquel entonces el pueblo de Israel, cuando era Israel, estaba dividido en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte se le conocía como Israel y al reino del sur se le conocía como Judá. David llegó a Judá y ahí lo coronaron rey de Judá. Y después lo coronaron rey de Israel, y él fue el que unió los dos reinos para convertirlo en uno solo, que era Israel. Así como Dios metió a David de un día para otro en problemas, de un día para otro, sin previo aviso, lo sacó de los problemas y lo llevó al trono, cumpliendo así los planes de bienestar que Dios tenía para él. La voluntad de Dios es dura, es difícil. Jesús dijo: si es posible que pase de mí esta copa. Esa será siempre la tentación que usted y yo tendremos en momentos de dificultad. Siempre será que Dios busque otra forma, pero que yo no sufra. Pero ¿sabe qué le contestó Dios a Jesús? Nada. Entre el momento en que fue, entre este momento y la resurrección, Dios estuvo en silencio. No dijo nada. ¿A cuánto les ha pasado que estando en el desierto parece que Dios desapareció? Es duro entender la voluntad de Dios. Ahora usted la quiere, como dije al principio. No es tan fácil aceptarla. Es nuestra mayor lucha. Es nuestra mayor lucha aceptar esa voluntad de Dios, donde no solamente permite sufrimiento, sino que guarda silencio mientras estamos en el desierto. Yo pasé un momento difícil una vez, como 4 años. ¿Sabe usted lo que se siente? Que en 4 años Dios no te habla. En 4 años nunca escuché la voz de Dios. Por más que oraba, le rogaba: háblame, Señor, y tan solo me hablaras, traería paz a mi corazón.
Silencio. 3 días estuvo Jesús agonizando, sufriendo, y Dios guardó. La voluntad de Dios no es fácil como creemos. Es así. Y mientras yo estaba en silencio, luchaba por aguantar. Tenía puertas de emergencia donde huir, pero había algo en mi corazón que me decía: aguanta para que puedas ver los planes de bienestar que tengo para ti. Aguanta. Y soportaba, y había noches que me sentía solo, que lloraba. Había noches que me sentía que no tenía nadie a la par mía. Había noches en que mis amigos me sentían que me habían abandonado. Había noches terribles de ansiedad, de insomnio. No dormía. Y Dios en silencio. Y yo le decía a Dios: escúchame, y nada. Un día, como al mediodía, me llama mi esposa. Ella estaba en su trabajo. Mi esposa acostumbra a la hora de almuerzo, después de que almuerza, toma un tiempito y se pone a orar. Siempre. Ella acostumbra a eso en su tiempo de almuerzo. Y un día me llama ella al mediodía, como lo hacemos todos los días. Todos los días al mediodía llamo. Yo la llamo, ella me llama. Y ella fue la que me llamó. Y estaba llorando. Y yo me asusté. ¿Qué le pasa? ¿Le pasó algo? No, dice. Es que Dios me habló. Y yo por dentro, sí, qué bonito, ¿verdad? A ella sí, pero a mí no. Es que Dios me habló. Y el Señor me dijo que Él escuchó tu oración y que de aquí a un mes Él va a hacer algo grande contigo. Muy bonitas las palabras, pero usted no sabe cuánta duda entró a mi corazón si era cierto, por todo lo que había pasado. Un mes exacto, como me lo dijo él. Un día normal, fue un lunes, me acuerdo, como a las 2, 3 de la tarde, como a las 3 de la tarde. Estaba sentado en un escritorio haciendo unos trabajos. Era un día normal, como cualquier otro. Suena el teléfono de una persona conocida, así que no lo vi nada extraño. Contesto la llamada, y esa llamada cambió todo. Y de repente vi delante de mis ojos todo el plan que Dios tenía para mi vida, y entendí por qué había pasado todo lo que pasó. Una sola llamada, porque aprendí que Dios, así como imprevistamente nos mete en un desierto, imprevistamente nos saca de él. Solo tenemos que soportar, solo tenemos que aguantar. Termino con esto: la espera. Esperar no es fácil. No es nada sencillo. ¿Cuántos de aquí son impacientes? Yo soy muy impaciente, demasiado impaciente, me cuesta mucho. Es una de las áreas de mi vida que más me ha costado dominar, la paciencia. Soy muy impaciente porque yo quisiera ver las cosas ya. Quisiera que todo pasara ya. Pero también tengo que entender que no todo va a pasar ya ni cuando yo quiera, es cuando Dios quiera. Y entonces, esperar no es sencillo. A veces Dios va a decirnos que no. A veces Dios va a decirnos que no a nuestros planes porque no es su voluntad. En Hechos 16, ya voy terminando, en Hechos 16, 6 dice: atravesando la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Aquí está el apóstol Pablo. Tiene muy buenas intenciones, ir a predicar la palabra. Oh Señor, quiero ir y llevar el mensaje del Evangelio para que aquellas almas se salven en aquellas ciudades. Muy buenas intenciones, pero no era la voluntad de Dios. Muchas de las cosas que usted hace y planea están cargadas de muchas buenas intenciones, pero no era la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que llevar siempre todo delante de Dios. Dios, muéstrame tu voluntad. Porque Pablo tenía muy buenas intenciones. Era el corazón de un evangelista, predicar para que las almas se salven. Y Dios dijo que no.
Dígame cómo entendemos esto. Usted puede tener muchas y muy buenas intenciones. Usted puede tener intenciones de hacer cosas buenas con su vida. Tiene buenos planes, buenos proyectos, tiene muchas cosas adelante en su mente que quiere realizar, pero a veces simplemente no es la voluntad de Dios. A veces simplemente Él dice: hijo, tienes muy buenas intenciones, pero no lo que yo quiero para ti. Yo también tengo muchos sueños. Tengo muchas buenas cosas que quiero hacer en la vida. Y usted no sabe la cantidad de veces que Dios me ha dicho: hijo, muy bonito el plan que tienes, perfectamente estructurado, con una agenda de qué día vas a hacer cada cosa, pero echa todo a la basura porque no es mi plan. No es mi voluntad. Lo que yo quiero para ti es otra cosa. ¿Tienes buenas intenciones en este momento? ¿Tienes proyectos? ¿Ya los llevaste a Dios? ¿Ya el Señor te habló? Salmo 143:10 dice: tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad. La voluntad de Dios se aprende a hacer. Es duro, es difícil, pero te tiene que aprender. Y tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Dios nos va a guiar en su voluntad. Termino con esta escritura. Isaías capítulo 30, versículo 19. Escucha esto. Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción. Quiero hacer un alto aquí. ¿Quién dio el pan de adversidad y el agua de aflicción? ¿Quién dice? Dios mismo. Qué difícil, ¿verdad? ¿Cómo mi Padre me puede dar pan de adversidad y agua de aflicción? ¿Cómo? Porque es parte del plan de Dios para llevarte a un plan de bienestar. Tu maestro no se esconderá más. Al fin, Señor, ya no te vas a esconder, me vas a hablar. Con tus propios ojos lo verás. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda. Escucha esto. Tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino. Sí. Aunque sea Dios el que te haya dado el pan de adversidad y las aguas de aflicción, siempre habrá una voz a tus espaldas que te dirá: sigue este camino, porque conduce al plan de bienestar. Y es una esperanza que usted y yo debemos tener todo el tiempo. Que aunque estemos en medio de una situación difícil, en medio de un desierto, la voz del Espíritu Santo siempre nos dirá: sigue este camino. No lo entiendes, no lo comprendes, es un camino de sufrimiento, pero síguelo, porque es el camino correcto, que va a terminar con planes de bienestar para ti. ¿Se da cuenta cómo hacer la voluntad de Dios no es tan fácil como creemos? Cuando a veces yo escucho gente: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo digo: ay, Señor, no saben lo que se están metiendo. No saben en lo que se están metiendo. Yo prefiero decirle: Dios, sea cual sea tu voluntad para mí, solo dame fuerzas para soportar y seguir adelante y llegar al final. Ya no puedo pelear más con la voluntad de Dios. Por más que pelee, Él no la va a cambiar. Por más que le diga: sácame de aquí, no me va a sacar. Por su voluntad. Vamos a inclinar nuestras cabezas por un momento, por favor. Cada cabeza inclinada por un momento. En esta mañana, hermano, hermana, déjame decirle: yo no sé si estás pasando algún momento difícil, alguna prueba, alguna situación complicada, en el plano familiar, matrimonial, económico, laboral, emocional. No lo sé. Pero una cosa sí sé, hermanos, que aunque en el presente no entendamos nada,
en el presente no podamos comprender por qué estoy aquí, por qué estoy pasando lo que estoy pasando. Aunque en el presente no podamos entender las situaciones que vivimos, una cosa sí debe darnos seguridad, y es que los planes de Dios para su pueblo y sus hijos son planes de bienestar. Al final es lo que quiere bendecirte, pero antes de la bendición siempre habrá un desierto, siempre. Un desierto que a veces no queremos estar ahí, un desierto por el que muchas veces queremos huir, donde siempre habrá la tentación de huir por una puerta de emergencia. Tristemente, muchas personas que he conocido no soportaron llegar hasta el final y perdieron muchas cosas buenas que Dios tenía. Vimos la historia de Noemi o de Elimelech. Había escasez en la tierra, no confiaron en Dios, salieron por una puerta de emergencia. Vámonos a otra tierra donde las cosas van a estar mejor. Y cuando llegaron a la tierra que ellos huyeron, se dieron cuenta que las cosas no estaban mejor, se empeoraron. Murió Elimelech, murieron los dos hijos. 10 años después, escuchan que en la tierra de lo que ellos salieron había buenas cosechas y deciden regresar. Si hubieran buscado la voluntad de Dios, si hubieran soportado y esperado en medio de la escasez, que Dios los iba a ayudar, que Dios los iba a sustentar, que Dios iba a bendecirlos ahí en medio de ese desierto, hubieran podido disfrutar las cosechas nuevas, pero estando al lado de su papá y sus dos hijos. Eso es lo que pasa cuando muchas veces tomamos salidas de emergencia, cuando queremos cortar el proceso que Dios tiene para nuestras vidas. Las cosas no van a salir mejor, van a empeorar, porque no es la voluntad de Dios, porque no es lo que Dios quiere. A veces la voluntad de Dios es difícil de entender, es difícil de comprender. A veces es la voluntad de Dios darte pan de adversidad y agua de aflicción. Suena raro, suena difícil, contradictorio, que un Dios de amor, que un Dios de bondad quiera darme pan de adversidad, quiera darme agua de aflicción, pero Él lo hace porque es parte de su voluntad, es parte de un proceso que usted y yo tenemos que atravesar muchas veces, es parte de ese caminar para llegar hasta los planes de bienestar que Él tiene para nuestras vidas. Es aquí donde nosotros lo único que nos queda es decirle: Dios, dame fuerzas para soportar, dame fuerzas. Hermano, usted puede tener muy buenos planes, muy buenas intenciones, pero a veces no son la voluntad de Dios. Elimelech tenía buenas intenciones: me voy a llevar a mi familia, en otro lugar vamos a poder cultivar la tierra, vamos a vivir mejor. Eran buenas intenciones, pero quizás no era la voluntad de Dios, quizás no era lo que Dios quería. Habrá ocasiones en que tal vez sí es la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que cada proyecto, cada plan, cada intención que tenemos, llevársela al Padre y decir: Señor, aquí estoy, guíame, es tu voluntad. Cuando las cosas son la voluntad de Dios, Él mismo abrirá puertas, Él mismo derramará bendición, Él mismo, todo lo que tú deseas se va a ir cumpliendo, porque era parte de la voluntad de Dios. Así que, hermano, no trate de huir. Lo único que yo le puedo decir a usted en este momento es: soporta. Soporta. Sé que hay días duros. Sé que hay días de oscuridad, de lágrimas. Sé que hay días que no te preguntas: Señor, pero ¿qué hice? Creyendo que lo que le está aconteciendo es por algo que hiciste mal y Dios te castigó. Y no es así. Simplemente Dios te tiene en su voluntad por un propósito, por un proceso, como lo tuvo que pasar José. Él no hizo nada malo,
Simplemente era un proceso para llegar al ser gobernador de Egipto. David no hizo nada malo, era un simple pastor de ovejas. Mató a un gigante llamado Goliat. Él no hizo nada malo para que Saúl lo odiara. No hizo nada malo, no era un castigo de Dios. Simplemente era un proceso para llegar al trono de Israel, donde Dios así quería que fuera. A veces, yo como pastor, cuando gente me pide consejería o algo, no tengo palabras, respuestas que darle, más que soporta, más que aguante, siga soportando, pídale ayuda a Dios. Él va a proveer, Él va a suplirte, Él va a estar contigo y te va a ayudar, pero no huyas, no huyas, porque entonces no verás los planes de bienestar que Él tiene para tu vida. Vamos a orar. Si usted está luchando con la voluntad de Dios, hable con Dios. Dígale a Dios, perdóname porque me he resistido. Te he pedido que me saques de aquí cuando no bien tú querías tenerme aquí. Dame fuerzas para pasar esto. Dame sabiduría para vivir esto. Guíame, Señor. Y el Señor dijo que yo te dé pan de adversidad, aunque te dé agua de aflicción. Siempre, siempre habrá una voz detrás tuyo que te dice: sigue, vas por el camino correcto, porque Dios te va a conducir siempre a los planes de bienestar. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, porque has hablado en nuestros corazones. Señor, ahora entiendo que hacer tu voluntad no es tan sencillo como yo pensaba. Solo te pido, Señor, que me ayudes a que mi voluntad se someta a la tuya. El poder aceptar tus planes, tus propósitos, aunque no los logre entender, aunque en el presente no pueda comprender por qué pasa. Pero te pido algo, Señor, que aunque esté comiendo pan de adversidad y bebiendo agua de aflicción, la voz de tu Espíritu Santo nunca me abandone y siempre me guíe y siempre me muestre que voy por el camino correcto, porque lo que quiero simplemente es llegar al final y ver tus planes de bienestar. Gracias te doy, Señor, porque ahora sé que aunque no comprendo muchas cosas, tú deseas lo mejor para mí. Tú siempre deseas lo mejor para mí. Padre, yo te pido en este día que a través de tu Espíritu Santo toques mi corazón, toques mi vida, toques mi corazón. Que a través de tu amor, hoy día, tú me envuelvas, me abraces con tu amor y me hagas entender que aunque no puedo entender todo lo que me está aconteciendo, Señor, en este momento, que aunque me hago miles de preguntas, ¿por qué? Solo ayúdame a confiar que tú sabes lo que haces. Y que un día de estos, el día que menos espere, a la hora que menos espere, tú me sacarás de aquí y me llevarás a ese plan de bienestar, donde podré comprender entonces por qué pasé por lo que pasé. Gracias. La presencia de nuestro Padre está aquí con nosotros. Deje que el Señor toque su corazón. Deje que con su amor te abrace, te envuelva. Deja que su Espíritu Santo te hable a ti. Sí, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, en este día de hoy, por
Sé que tú, mi Padre, aunque esté en momentos duros y difíciles, tu voz siempre susurrará a mis oídos, diciéndome: hijo, vas por el camino correcto, solo soporta, vas por el camino correcto. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Toca, bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Llévalos con bien a sus hogares, Señor, y darles una hermosa semana. Bendícelos, ábreles puertas en todo lo que hagan, en sus trabajos, sus hogares, sus negocios, sus actividades personales, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres Dios, porque tú nos amas. Padre, yo te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.